¿Quién dijo miedo? Caminando en fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí se inicia su programa Caminando en Fe. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Y un ramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, y él me levanta cuando todo está perdido. El reloj marca las 7 de la noche, hora de Caminando en Fe. Bendecimos esta vasta audiencia que cada viernes está rellenada ahí en sus hogares para esperar esta hora y recibir un programa de edificación en todo el sentido de la palabra, de acuerdo a Lucas 2:52, donde habla que Jesús crecía en las 4 áreas del desarrollo del crecimiento. Y creo que este programa ha sido diseñado para bendecir tu vida en todas las áreas. Y esta noche, con la anuencia del Espíritu Santo, queremos tratar contigo a través de la palabra lo que es verdaderamente el sentido de la Navidad que es Cristo, pero a la luz de la Biblia. Esta noche esperamos que tu vida sea edificada, tu hogar, tu familia, que pueda recibir una orientación bíblica cristocéntrica. Padre, en el nombre de Jesús queremos bendecir y glorificar tu nombre, adorarte, Señor, enaltecer tu grandioso nombre, porque sabemos que tú eres Dios. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Y sabemos que como tú no hay otro Dios, como tú no hay otro ser, Señor amado. Tú que creaste la familia, creaste todo para gloria y honra de tu nombre. Aquí estamos, Señor, para decirte que gracias, mil gracias por este tiempo, por guardarnos, guardar nuestra familia, guardar todo nuestro entorno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, no importa el continente, el océano, el paraje, el municipio, la provincia donde nos esté sintonizando en esta hora. Esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre, y este es tu programa Caminando en Fe. Sus anfitriones, Pastor Pedro Lluveres y la pastora Nieves Cornelio de Lluveres. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que en esta noche, al llegar a las 8 de la noche, usted pueda pasar revista a lo que ha de escuchar en esta hora y decir verdaderamente, este fue el día que Dios diseñó para hablarnos. Hanser Albuquerque. Número 1, no necesita presentación. Número 2, ya los hijos de la casa no tocan la puerta. Número 3, se sientan como quieren a la mesa. Así es que el escenario es suyo. Bienvenido a la casa del Señor, y los micrófonos creo que están abiertos, porque tampoco creo que puede estar cerrado ese, porque si es de la casa... Está abierto. Está abierto, Okay. Está abierto. Dios te bendiga, amado pastor. Bendiciones. Amén. No me lo ha dicho que lo diga yo, pero lo voy a decir, aunque después de que salgamos del aire me castigue. ¿Cómo te fue en tu resort? Bueno, excelentemente bien. Es difícil que a alguien le vaya mal en un resort. No, y creo que la modernidad nos ha ayudado a nosotros a disfrutar y a gozar de lo que Dios creó, preparó para nosotros. Sí. Ay, si nos escuchan algunas sectas, ciertas religiones, Pastor Hansel de Resort, que se arrepienta. Está 150 veces descarriado.
Entonces hay que orar por Hansel 150 veces hasta que vuelva otra vez y ponga los pies en la tierra. Pero bendecimos todo el pastor que pueda salir a disfrutar, a botar un poco el golpe y a disfrutar de lo que Dios ha preparado. Amado Hansel, bendiciones. Amén. Creo que esta noche tenemos un tema que no sé cómo lo vamos a disfrutar, si con cuchara, con cubierto o a mano pelada. No sé si tú conoces bien la historia del comer con los dedos así. Sí, claro. ¿Sí? Originalmente, de hecho, era con los dedos que se comía y era antiético utilizar algún tipo de accesorio para la comida. Ya, sí, por eso es que algunas veces, no todos los tipos de comida, pero regularmente cuando la esposa mía se esmera en hacer lo que a mí me gusta, y lo voy a decir por aquí, si algún día alguien me quiere invitar, puede hacerlo. Un morito de guandule con pollo guisado, no navegando en agua, sino como en una salsita. Regularmente ella me pone un cubierto, un cuchillo, una cuchara, lo dejo a un lado y no sé qué forma tiene la mano así, en forma de copa, no sé. Entonces yo ahí comienzo y ya usted sabe lo que viene de ahí para allá. Lo que son de aquella edad, más o menos, saben de qué le estoy hablando. Entonces esta noche, no importa cómo usted quiera comer para digerir lo que tenemos, el escenario está listo para que hablemos del tema en esta noche. Bendiciones, Hansel, el tiempo es tuyo. Amén, el verdadero sentido de la Navidad. Es un tema bastante práctico, pero creo que muy pertinente a la época por el hecho de que al paso de los años el tema se ha venido tergiversando su sentido original y la razón por la que originalmente se dio lo que es la Navidad. Y pienso que sería apropiado utilizar este espacio que de hecho se presta para siempre exponer con fidelidad la verdad de Dios y pensamos que este sería un buen escenario. Además de que hace un tiempo atrás conversaba precisamente con Nieve acerca de la importancia de que se traiga nueva vez a nuestras iglesias, a nuestra comunidad de fe, la razón o el sentido de la Navidad y que el mundo pueda ver a través de la Navidad la verdadera luz del Evangelio brillar. Perfecto. Tal vez algunos al escucharlo en esta noche dirían, no, pero ya van a hablar de un tema pagano, un tema que es censurado en las iglesias, los apóstoles, los obispos, los ministros, no hablan de ese tema porque es satánico, pero analizando a la luz de la Biblia, encontramos, y hoy vamos a arrojar luz sobre eso, que el verdadero sentido de lo que comienza hoy, en este mes de diciembre, es Cristo Jesús. Sí, de hecho, es paradójico cuando escuchamos las razones de por qué no celebrar la Navidad. Y escuche esto, una de las razones que frecuentemente escucho por la que no se debería celebrar la Navidad es porque originalmente se cambió una fiesta pagana por la celebración de Navidad. Bueno, pues si esa es la razón por la que no deberíamos celebrar la Navidad, entonces deberíamos celebrar la Navidad todos los días del año, porque me gustaría que todas las fiestas paganas se conviertan entonces en fiesta que celebren el nacimiento del Redentor. Entonces es una razón que no responde ni siquiera a la misma lógica y razón. Podríamos abrir el escenario preguntando en primer orden, sé que alguien está esperando que te pregunte a ti qué es Navidad, pero por ahí no quiero comenzar. Donde quiero comenzar es, ¿quién es Cristo? Sí, precisamente este es un aspecto muy importante. Por ejemplo, ¿por qué yo celebro la Navidad? Mi esposa, la que hoy es mi esposa, Tara Esther de Moya, nos casamos y mientras no tuvimos hijos no celebramos la Navidad.
Y no porque estuviésemos en contra de la Navidad, sino porque sencillamente no teníamos como una generación a la cual enseñarle el asunto de la Navidad, y tanto ella como yo estábamos conscientes de lo que era la Navidad. Sin embargo, nos nace nuestro primer niño, Jadiel Alburquerque de Moya, y entonces dijimos, hay que celebrar la Navidad y enseñarle a nuestros hijos que Cristo es la razón de la Navidad. Y de ahí en adelante, entonces, mis hijos están conscientes de varias cosas. En primer lugar, que Santa Claus no es la Navidad. Cristo es la Navidad. En segundo lugar, la Navidad no existe porque Santa Claus existe. La Navidad existe porque nos nació un Salvador. Entonces, estos asuntos fueron los que han venido de alguna forma trayendo luz a la mente de nuestros hijos, y ellos son una generación que viene más atrás consciente de que la Navidad es hermosa por el nacimiento del Salvador. Excelente ese punto que usted acaba de tocar, pastor. Y me remonta también a cuando nosotros, teníamos los hijos pequeños. Sí. Hacíamos más la cena pensando en ellos, o sea, la cena que se hace navideña, no por tradición, sino porque los niños se crían en la iglesia. Y a veces cuando uno cae sobre el niño de que esto es pecado y que el otro es pecado y que aquello es pecado, y los niños ven que en las otras casas pues se hace la cena, que la gente se reúne en familia, ya lo que vienen creando en su mente, en su pensamiento, pues aquí en la iglesia todo es pecado. Sí. Entonces terminan, o nosotros hacemos que nuestros hijos, a través de esa actitud, de ese pensar erróneo, porque no tiene base bíblica, Sí. lo que hacemos es mandar los hijos al mundo, ¿verdad? Porque ellos ven la celebración en otros hogares, pero nosotros que tenemos verdaderamente que celebrar con el significado correcto, Sí. ¿verdad? Porque ese es otro punto ahí también, el sentido que le da el mundo a las celebraciones, al sentido que nosotros le damos, que tenemos realmente por la Biblia lo que es verdaderamente la Navidad. Sí, miren, en primer lugar las tradiciones. A lo largo de los años siempre se habla de las tradiciones como algo despectivo, malo o negativo, o que es malo porque es una tradición. Las tradiciones son buenas. El asunto es qué tan consciente estoy yo del significado de esa tradición. No sé cuánto vieron la película El violinista en el tejado. Es una película, de hecho, que trata acerca de la Segunda Guerra Mundial, un padre judío y unas hijas, 3 hijas que tenía. Y no voy a narrar toda la historia, pero llegó un punto en la película en donde las hijas de este señor le dicen que se van a casar con unos hombres de los que ellos están enamorados y que no son judíos. Entonces él le dice, no se pueden casar con ellos. Y ellas entonces le dijeron, ¿por qué, padre? Y él le dijo, porque esa no es la tradición. Ellas entonces le preguntaron, ¿por qué esa no es la tradición? Entonces él no supo responderle y simplemente nueva vez le dijo, es que esa no es la tradición. Entonces, es importante, hay tradiciones que son muy buenas, buenas, pero el asunto es qué tan claro nosotros estamos acerca del significado de esa tradición. Por ejemplo, la Pascua judía fue una tradición. La Santa Cena que nosotros hoy celebramos es una tradición. El lavatorio de los pies, iglesias que lo celebran, eso es una tradición. Entonces, la tradición es algo que se viene repitiendo de generación en generación. El asunto es que entonces yo debo de ver a las tradiciones mirando hacia su inicio, su comienzo, cuál fue su sentido. Y entonces, al día actual, a la contemporaneidad, entonces debo de celebrarla a la luz de lo que le dio origen a esta tradición.
Eso es importante. Lo que pasa, amado pastor y pastora, es que nosotros, o tal vez persona menos letrada, sin faltarle respeto a nadie, a ningún ministro, a nadie, es que tenemos que tener bien claro una definición. Lo que es la tradición, lo que es la tradición y lo que es la imposición. Sí. ¿Ok? Las tradiciones no son malas, siempre y cuando usted sepa explicarla y sepa sacar a quien usted le quiera explicar eso de tradición y no confundir su masa cefálica o su intelecto, su cerebro. Las imposiciones es cuando usted quiere ponerle a alguien, pero no sabe cómo explicarle eso. Y es como la narrativa que tú hablas del violinista en el tejado. Él quiso, pero no supo. Entonces nosotros, y hay algo que nos ha hecho mucho daño, y creo que tú vas a arrojar luz sobre eso, lo que es la religiosidad. La religiosidad ha dañado totalmente lo que es una generación para poder seguir con las tradiciones. Y me llega a la memoria ahora lo que es la lectura en el libro de Daniel. Tú más que nadie conoce la historia de los muchachos Mesach, Sadrat y Abednego. ¿De dónde venían ellos? Ellos venían de una tradición hebrea, Sí. que era enseñar la palabra en todas las partes, ponerla aquí. Pasaba por aquí, leía Radiovisión Cristiana, miraba hacia allá, veía Radiovisión Cristiana, la voz que te hace libre. Hacia atrás y al frente, donde quiera que se moviera, iba a ver la Radiovisión Cristiana, Radio Alma Cristiana, y tenían que verlo y se grababa. ¿Ok? Entonces eso se quedaba ahí. Entonces eso fue lo que le pasó a los muchachos. Los muchachos, donde quiera que iban, recordaban esos puntos tradicionales, esos puntos que le decían sus padres. Nunca lo olvidaron. Ahora, ¿por qué? Y esto te hago una pregunta. ¿Por qué en este tiempo hay tantas confusiones con algo que es bíblico? Entonces te me diría, Pastor Lluveres, Hansel, Pastora Nieves, pruébeme en la Biblia que celebrar la Navidad, celebrar el nacimiento de Cristo es bíblico. Entonces, por eso es que hay tantas nebulosas, tantas confusiones en este tiempo. Bueno, en primer lugar, la Biblia no menciona un solo versículo que se apueste en contra de la Navidad. Lo irónico de todo esto es que al tiempo actual he visto personas que han tomado textos y lo han sacado de contexto para de alguna forma decir que el texto trata de apuntalar a no celebrar la Navidad. Sin embargo, lo absurdo de todo esto es que la Biblia nos enseña que cuando nace el Salvador, lo primero que hubo fue una celebración. Porque huestes celestiales vinieron y le adoraron. Segundo lugar, regalos, obsequios, que también apunta a una celebración. Entonces, desde esa óptica, los magos del Oriente fueron los primeros en celebrar la Navidad y las mismas huestes celestiales. Entonces, no debe de ser así bajo esa óptica. Sin embargo, ¿cuándo empieza la celebración de la Navidad como tradición de la iglesia? Y ese sería precisamente el punto donde nosotros deberíamos dar un inicio formal a lo que es la Navidad como celebración tradicional. Porque originalmente vemos en Lucas, por ejemplo, capítulo 3 allá, los magos y las huestes celestiales celebrar el nacimiento del Salvador, y un Salvador nos ha nacido. Por ejemplo, en mi caso yo les regalo obsequio de reyes, como dicen, a mis hijos tradicionalmente, el 25 de diciembre. No regalo juguetes a mis hijos en enero. Ahora, cuando yo les regalo los juguetes a mis hijos en diciembre, yo les digo a ellos, se los regalo en este momento porque
cuando Jesús nace, y en esta ocasión no nació necesariamente un 25 de diciembre, pero estamos celebrando que hoy Él nació. Sí, Entonces, en ese sentido, como estamos celebrando que hoy Él nació y el día en que Él nació, magos del oriente les trajeron obsequio, entonces estos obsequios representan el regalo del niño, el Salvador. Entonces, siempre le estoy enseñando a mis hijos que la Navidad siempre apunta a un Salvador. No, yo les digo a ellos, los juguetes no se los trajeron los Reyes Magos. Los juguetes, Dios les proveyó recursos a sus padres para que le obsequien esto. Y se lo damos ahora precisamente para que siempre ustedes tengan presente el hecho de que a Jesús le dieron obsequio el día de su nacimiento, celebrando el nacimiento del Salvador. Y siempre estoy apuntalando a esto, por ejemplo, las luces de Navidad. Pero ¿por qué los árboles tienen luces? ¿Quién inventó los árboles de Navidad? Por ejemplo, en la Biblia no encontramos árboles de Navidad, pero los árboles de Navidad no datan de Constantinopla, de la edad medieval, de la iglesia imperial, no data de ese tiempo. Data del 1523, cuando Martín Lutero está en el bosque y se recuesta de la grama y mirando hacia el cielo, entonces ve las luces de las estrellas y los árboles. Entonces se ingenió poner en la habitación principal un árbol y ponerle en las ramas velas. Y de esa forma Martín Lutero fue el primero en ingeniarse un árbol de Navidad con luces encendidas. Lo irónico de esto, y de hecho los historiadores como Herbert y Justo L. González también y Frederick Patrick hablan de Martín Lutero como el primer hombre en establecer, en colocar un árbol de Navidad. Sin embargo, escucho a creyentes hablando de árbol de Navidad incluso antes del nacimiento de Jesús, como algo pagano. Sin embargo, a lo largo de la historia, nadie puede mencionarme algún historiador que haya hecho mención del descubrimiento de un árbol de Navidad antes del nacimiento del Salvador, ni siquiera de la edad medieval. Todos los historiadores, sean creyentes o no creyentes, están de acuerdo en que Martín Lutero es el primer hombre conocido en toda la historia en colocar un árbol de Navidad. Pero el problema es que se ha vendido en las tradiciones paganas que el árbol de Navidad lo satanizan, el famoso pino, que ahí había una orgía y que no podemos poner esos arbolitos porque cada vez que ponemos arbolito y el nacimiento se esconden los demonios y es una orgía y que las luces lo que hace es que llaman espíritu. Entonces, es lo que estaban hablando ahorita acerca de lo que son las tradiciones y las confusiones. Por ejemplo, cuando hacemos menciones de los historiadores de religión más respetados del mundo, como F. Bruce, por ejemplo, Herbert, Justo L. González, de Latinoamérica, de habla hispana, el más respetado que tenemos a la actualidad, ninguno ha validado esa información y a la actualidad no existe ninguna editorial ni de carácter serio y ni siquiera las que tienen menor índice de credibilidad que haya saltado con algo similar a esto. O sea, no existe ningún registro histórico, no existe ningún libro histórico y no existe ningún historiador que haya plasmado un tipo de información similar a esta. También, pastor, de este lado, o sea, cuando hablo de este lado, nosotros como cristianos, también nos apoyamos mucho para tachar esta época en que Cristo no pudo nacer en este tiempo. ¿Por qué? Porque nació un pesebre, es un tiempo de nevada, es un tiempo de mucho frío. Entonces se dice, muchos cristianos, que no hay que celebrar este tiempo porque no fue en esta fecha, no fue para este momento que Cristo vino al mundo. Sí, bueno, en realidad, por ejemplo,
y cualquier radio escucha que en este momento está conectado, si sus padres no tuviesen el registro y ni siquiera recordaran su fecha exacta de nacimiento, de todas formas, usted iba a tener un registro de nacimiento y un documento de identidad. Y le iban a colocar, de hecho, una fecha de nacimiento, aunque no fuese esa, como en la actualidad de hecho sucede. Y cada mes y día del año en que llegue la fecha de nacimiento que se le asignó, se le celebrará su nacimiento. Sin embargo, no se dejará de celebrar porque necesariamente ese no haya sido el día específico de su nacimiento, sino que cada vez que pasa un periodo de un año, como quiera, hay que celebrar un año más de su nacimiento. Aunque no estemos celebrando que ese fue el día específico del nacimiento del Salvador, cada año yo celebro que ha pasado un año más del nacimiento del Salvador. Entonces, en ese sentido, la fecha carece de importancia cuando vemos la gran importancia de la doctrina del nacimiento del Salvador. Entonces, eso es lo hermoso realmente detrás de todo esto. Créalo o no, Cristo nació para darnos vida. Créalo o no, Cristo un día nació en un lugar determinado para que se recordara el día de su nacimiento y pudiésemos nosotros celebrar ese nacimiento. Sí, y de hecho, la misma palabra Navidad, Cristo fue quien dio origen a ese término de Navidad, porque la palabra Navidad, que no existía en los tiempos de Cristo, sino que del griego koiné se utilizó el término natividad. Y entonces de ahí pasa al latín, en donde se asigna en el latín lo que es el término Navidad. Y este término significa nacimiento. Entonces, indiscutiblemente, apunta al nacimiento del Salvador. Bueno, pastor, me pudiera decir todo esto, pero la realidad es que la Iglesia Católica o el Imperio Católico, una vez establece la Iglesia cristiana como la iglesia oficial del imperio, Constantino oficialmente empezó a tomar los templos paganos y a concedérselos a la iglesia. La adoración a imágenes, ídolos, idolatría y de todo tipo acabó con todo esto. El imperio romano se convirtió totalmente en un imperio cristiano. El gran problema es que entonces los inversionistas millonarios y ricos de otras naciones dejaron de invertir en Roma, porque ya no tenían los templos de sus dioses en Roma ni estaban permitidos. Entonces Roma tomó todas esas deidades de otras naciones y entonces empieza a asignarlo en celebraciones conocidas como celebraciones cristianas. Y cualquiera pudiera decir, pero mire ahí, su origen es pagano. No, más bien sería convertir lo pagano en una celebración santa. Aleluya. Caminando en fe, tratando de aportar un poquito de cultura cristiana para que podamos aprender de dónde vienen los términos y así usted poder tener un asidero bíblico al momento de emitir o de esbozar cualquier opinión acerca de. Vamos, antes de continuar con este tema, el verdadero significado de la Navidad, a escuchar un poco de música alusivo al tema. Esta canción es para cada uno de ustedes. Esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre, y su programa Caminando en Fe.
ambiente de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Eso. Vamos, todo el mundo. Muévanse. Sí, señor. Nos une la paz, la fe, la esperanza. Nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras. Son los colores de la Navidad. Es Navidad. Compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra. Navidad, tiempo de paz. Navidad, tiempo de regocijo. Navidad, tiempo de Cristo Jesús. Tiempo de compartir con el rico y el pobre. Ese es el tiempo. Pero no solamente en Navidad, Pastor Hansel y Pastora Nieve. Debemos de compartir con el rico y el pobre. Debemos compartir en todo tiempo porque la palabra de Dios es para todos los tiempos. Cambios de ayer y de hoy. ¿Cómo ve la tradición? ¿Cómo ve los movimientos? ¿Qué han quitado? ¿Qué han puesto? Bueno, realmente la iglesia ha sufrido un revés, si pudiera así decirse, en torno al aprovechamiento de la época de Navidad. Por ejemplo, en años anteriores observabas que las iglesias cantaban cánticos de Navidad en temporada de Navidad y los niños crecíamos en la iglesia escuchando que Cristo es el sentido de la Navidad.
No solo esto, sino que se evangelizaba de alguna forma, dando chocolates, tés, compartiendo con la comunidad los aguinaldos, llevando canciones navideñas a las casas y demás. Y la iglesia de alguna forma llevaba la antorcha de la luz de la Navidad. Y el mundo crecía con la conciencia de que de alguna forma la Navidad era una celebración de la iglesia y que la iglesia la celebraba con gran júbilo. Y era una forma de que el mundo viera el evangelio a través de la Navidad. Sin embargo, hoy día la iglesia ha dado un revés en ese sentido, porque en una época como esta, el mundo, Satanás, le ha robado la celebración de la Navidad a la iglesia. No se celebra la Navidad, pero se celebra Halloween. De hecho, hay iglesias que no celebran la Navidad, pero celebran fiestas de Halloween para atraer y acercar la gente a la comunidad de fe. Y sin embargo, esos son males que la iglesia ha cometido, fallos que la iglesia ha caído, y de alguna forma ha cambiado las cosas que son realmente buenas y de la iglesia por cosas que no son de la iglesia realmente y que nunca tuvieron origen en la iglesia. Año 1985-86, me remonto allá porque recuerdo, y me quito el sombrero delante de la persona que voy a mencionar, Yolanda de Paulino y Rixi Manuel Paulino, en esos años donde éramos sanos. No sé si tú recuerdas lo que son de esa época, no aguinaldo, como se le llama ahora, sino matutinos. Sí, claro. Matutinos, salíamos, siempre en la iglesia dormían 2 o 3. Y esos 2 o 3 entonces se ponían de acuerdo y comenzaban a salir en el barrio casa por casa. Recuerdo una maraquita que teníamos, una güira, una tambora y algunos muchachos traviesos. En el camino encontraban botella y buscaban un hierrito y comenzaban a tocar. Y nos parábamos frente a la persiana de la puerta. Wow, pero qué hermosura en esos años. Se cantaba, los hermanos salían, ya estaban expectantes, esperando 3 de la mañana, 4, y corríamos cierta cantidad de kilómetros, puerta por puerta, y luego entonces íbamos a terminar a la iglesia con un buen matutino, y era la misma gloria de Dios. Pero ya en este tiempo eso se ha perdido. Otra cosa que nosotros como iglesia hemos estado tratando de recuperar, lo que es la evangelización a las 5 de la mañana, un día X de diciembre. Nosotros como iglesia evangélica comunitaria Juan 635, por cierto que ya es ahora en estos días que vamos a hacerlo, una buena olla de chocolate o un buen té con chocolate y galleta. Nos paramos en una esquina céntrica allá del barrio que tenemos y ahí prendemos otra bocina, cantamos, ponemos música, y cada transeúnte, cristiano o no, que cruza en esas 4 esquinas, porque son 4 esquinas, lo que se llama cruce de camino en el mundo espiritual. Hello. Entonces, en ese cruce de camino, nosotros, vehículo o el de a pie, un tratado, una galletita, un vasito de chocolate, y le decimos Dios te bendiga, buenos días. Se ha perdido esa tradición, y como pastor animo a cada iglesia, cada pastor que me esté escuchando en esta hora, hágalo y te verá el resultado. Y es una forma, de alguna manera, de la iglesia identificarse y conectar con la comunidad. Y que la comunidad vea que la iglesia es un lugar también de celebración. Claro, y que celebra su Navidad. Sí. Yo me pongo mi gorro. Por ejemplo, mira, hoy en el colegio que yo doy clase, los muchachos me decían, pastor, le pongo un gorrito. Yo pongo el gorro mío, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues usted, pastor, póngame el gorro, eso no es problema, vamos a celebrar. Ahora, llegó un momento que había un merengue y una bachata, y yo sentado por allá. ¿Voy a salir yo? No, tengo que estar ahí, porque el mundo no me va a traer a mí. Ahora, ellos con el comportamiento pueden ver que la iglesia es diferente, que la iglesia no está ajena
a esa celebración, Sí. y que ellos puedan ver que verdaderamente Cristo es el centro de la Navidad. Pero no es solamente el centro de la Navidad, sino que Cristo es el centro de la familia. ¿Quiénes son los que le dan vida a esta época? Sí, la familia precisamente. Porque es que la Navidad se da dentro del seno familiar. Por ejemplo, Jesús, la primera Navidad, se dio en el seno de una familia. María, José, estaban allí recibiendo el nacimiento del Salvador. Entonces, es importante que como familia estemos conscientes de eso. La Navidad, por ejemplo, en nuestra familia es un momento de unidad. Almar el árbol de Navidad. Todos los hijos de nosotros quieren estar presentes mientras armamos el árbol de la Navidad. Y el más grande, de 9 años, me dice, papi, lo que pasa es que cuando tú quieres almar el árbol y predicar al mismo tiempo, tienes que almar el árbol y después predicarnos, porque yo, en la medida en que voy colocando cosas al árbol, le voy dando significados. Por ejemplo, la estrella en la punta del árbol, no se puede quedar eso, pero yo les digo a ellos que esa estrella a mí me recuerda esa estrella que guió a los magos del oriente hasta el lugar donde nacería el Salvador. No a los reyes. No eran reyes, y la Biblia no hace mención de que eran reyes, dice magos. Y en segundo lugar, los 3 reyes magos, tampoco la Biblia habla de que eran 3. De hecho, no nos da cantidad de cuántos eran los que realmente fueron a ese lugar de nacimiento del Salvador. Bueno, pues ahí hace lo que es la imaginación del hombre, que la deja volar y pone 3 reyes magos. Definitivamente, pastor, la Biblia nos habla de que por la mal del amor de muchos se iba a enfriar, y en este tiempo el amor de muchos se ha ido enfriando, porque el pastor Lloberi hablaba de que en nuestra iglesia damos chocolate, damos galletitas, y usted debiera de ver, o si usted pudiera ver con qué alegría la persona se acerca a recibir ese chocolate a las 5 de la mañana. Personas que salen de su casa con un frío ya que está haciendo, y que usted reciba algo calientito, óigame, eso es un regocijo y gran bendición más si es la iglesia. Ese es el punto, porque la gente no valora tanto el café, porque es algo de muy bajo costo. En términos dominicanos estaríamos hablando tal vez de unos 20 pesos dominicanos, estaríamos hablando de 50 centavos de dólar tal vez. Entonces es algo muy económico, de muy bajo costo, pero cuando la gente ve un gesto como este, entonces para él es algo que vale como 100 o 200 dólares o tal vez más, o un valor incalculable para ellos. Entonces, de alguna forma, ellos empiezan a ver que la iglesia está interesado en ellos. No solo en que ellos visiten la iglesia y que se convierten, sino que la iglesia está interesado por sus vidas, por ellos. Y que la Navidad, por ejemplo, hacerlo en Navidad, que la Navidad, recordarles a ellos que es un momento de fraternidad y de reconciliación, y que la Navidad se dio precisamente por el aspecto de la reconciliación, porque Cristo vino al mundo al reconciliar el hombre consigo mismo. Entonces, la Navidad significa reconciliación. Y por ejemplo, en el seno familiar, en diciembre, temporada de diciembre, siempre nos juntamos como familia, aunque nos juntamos en alguna otra época. La familia dice que yo soy el pastor de la familia, y siempre yo les paso revista en diciembre. ¿Usted discutió durante el año con alguien de la familia? A veces algunos levantan la mano y dicen, sí, pero nos pedimos perdón. Y entonces yo le digo, sí, pero como quiera, esta época es hermosa. Y tiene un distintivo único. Y siempre les recuerdo el asunto del perdón, de la reconciliación, de que continuamente vamos a estar perdonando, pero que cuando alguien nos ofenda, o aun cuando nosotros ofendamos a alguien, que recordemos al Salvador. Entonces, la Navidad es hermosa. Definitivamente, independientemente de la religiosidad o el significado que la persona le quiera dar,
Es lo que usted acaba de decir, la Navidad es hermosa porque es otro tiempo que vivimos, es un tiempo donde descansamos, nosotros que vivimos en el Caribe, en islas, que hace mucho calor, descansamos un poquito del calor, hay un poquito más de mover de lo que es la finanza en los hogares, es como que se respira otro aroma en este tiempo. Y a mí siempre, independientemente de las creencias, independientemente de que muchos satanicen esta temporada, a mí siempre desde niña, a mí me ha encantado este tiempo porque la gente sonríe más, la gente se ve menos preocupada, menos llena de tensión. Y eso a mí me alegra, eso a mí me motiva. Y la gente, las personas, las familias, aunque sea lamentablemente en este tiempo, pero se unen. Sí. Se unen. De alguna forma, las familias, por ejemplo, a lo largo de todo el año, por compromisos, por situaciones, por trabajo, no se reúnen. Pero la Navidad tiene algo especial. La Navidad mueve al que está en Hong Kong y al que está en Oklahoma. De alguna forma, la familia hace un esfuerzo gigantesco por juntarse durante esa época. Pero ¿por qué en esa época? Esa época tiene algo especial. Algo especial. Y yo pienso que Cristo es el ingrediente especial de la Navidad. Lo hayan tomado de que sí o no haya nacido para esa época, pero sí está lo que es el punto clave de que nació para unir. Sí. Nació para que nosotros nos diésemos cuenta que somos humanos y que necesitamos reunirnos, hablar, confraternizar. Y la pastora, y creo que también hablaban acerca de esta época bonita. A muchos no le agrada, no le gusta que le hablen de la Navidad, tal porque hayan perdido un ser querido ese mismo día, por ejemplo. Seamos realistas y somos humanos. Yo sé que alguien que ha perdido un ser querido un 31 de diciembre, alguien que haya perdido un ser querido un 24 o un 25 de diciembre, hablarle de Navidad hasta cierto tiempo que el Espíritu Santo no cure esas heridas es un poco frustrante. Pero a pesar de todo, haya perdido o no a alguien en esa época, esa fecha, permítame decirle que Cristo es el centro de la vida, Cristo es el centro de la Navidad. Y si vino, fue para que usted y yo comprendiésemos que necesitábamos un Salvador. Andábamos descarrilados, andábamos como ovejas sin pastor, y Dios permitió que naciera su Hijo. Libro de Mateo capítulo 2, 3 en adelante, donde narra el nacimiento de Jesús y todo lo que se produjo hasta llegar al nacimiento de Jesús, era para que usted tenga un encuentro verdadero con el Hijo de Dios, el que trajo la natividad para que pudiésemos ser felices. Sí, y recordando que cuando Jesús nació, los magos celebraron. Las huestes celestiales, dice la Escritura, celebraron también, dieron gloria a él. Simeón, cuando lo llevaron al templo, cuán gozo. Él dijo, ya, de hecho, puedo morir. Ya, de hecho, él dice, yo he alcanzado ya el honor más grande que yo haya podido alcanzar a lo largo de toda mi vida. Así que ya puedo irme de este mundo, porque mis ojos han visto al Salvador. O sea, el nacimiento de Jesús, cuando lees las Escrituras, trajo gozo a la vida de la gente. Dijo alguien con una mente imaginaria que la primera sinfónica nacional nació en Belén. Aún los animales entonaron y pudieron dar gloria a Dios y cantar, y que después dijo alguien, ni ellos mismos se dieron cuenta tan bien que cantaron al ver el nacimiento de Jesús. Entonces, eso quiere decir, es lo que tú dices, alegró a los magos, alegró las huestes celestiales, alegró los animales, porque ¿dónde fue que nació? En un lugar donde yacían los animales.
Entonces ellos no se enojaron porque vino un forastero y tomó su lugar, sino se alegraron porque, vámonos a un contexto bíblico más profundo. El que se unió a la Trinidad para crear la fauna y la flora, dijeron, solamente pudimos ser creados por Él, pero ahora lo estamos viendo el que nos creó a nosotros. Por eso vamos a cantarle en nuestro idioma animal y vamos a decirle que bienvenido sea Jesús al estar con nosotros. Pastor, y en este tiempo también llega algo poderoso a mi mente. Aunque satanizamos lo que es el nacimiento, satanizamos que eso no es de la iglesia, eso no es bíblico, poner un nacimiento. Yo creo que en este tiempo es cuando más nosotros deberíamos poner ese nacimiento. ¿Sabe por qué, pastor? Por la ideología de género. Sí, apunta a la familia. Porque Jesús, María, José, ese es el verdadero patrón. Sí. De Por una familia. ejemplo, debajo de mi árbol de Navidad yo no pongo Santa Claus. En el mismo árbol colgado no pongo nada en alusión a Santa Claus. Todo lo que yo pongo tiene que apuntar a Cristo. Debajo del árbol, de mi árbol de Navidad de casa, está el nacimiento de Jesús en cerámica. Y habla de lo que es una verdadera familia. Sí, Lo el que es diseño familiar. El diseño familiar, el hombre, la mujer, los hijos. Y en ese sentido, varios asuntos importantes es que en primer lugar, no celebro que Jesús nació el 25 de diciembre. Celebro que nos nació un Salvador. Amén. eso es así. Ya en el ocaso final, pastor, 829-836-0088 es el número de cabina. Puede escribirnos al WhatsApp, puede llamarnos, dejar su comentario acerca de este tema, el verdadero nacimiento, el verdadero significado de la Navidad. Puede llamarnos también al 829-550-8937 y ahí estaremos orando por ustedes. Y una invitación especial, Pastor Hanser, a usted y todo el que nos está escuchando. Este sábado 17, encaminado a esa misma celebración, es una tradición que tiene nuestra iglesia que nos la tronchó un poco el COVID, 3 años sin celebrarla. Volvemos otra vez después de 12 años consecutivos que teníamos celebrando esa tradición, lo que es la cena comunitaria en familia. Es una cena que comenzó en una azotea como con 17 o 20 hermanos. Pastor Stu, ya estamos recibiendo entre 450 y 500 personas a calle cerrada. Amén. Es una tradición donde nuestra iglesia esa noche cierra esa calle, carpa, buffet, mesa, mantel alusivo a la Navidad, todos los colores. Cada familia va y se sienta. Se conozca o no se conozca, se hable o no se hable. Donde usted llegó, ahí se sienta. Y resultado tenemos que familia de nuestra comunidad que una familia un día me dice, pastor, pero yo usaba todos los días y no sabía cómo se llamaba. Ya sé cómo se llama. Amén. Ese es el verdadero objetivo de esto. Así que los que están cerca, ahí en el perímetro de Brisa del Este, calle Proyecto 2, número 37, Proyecto 1, Proyecto 3, las calles circundantes, están invitados como familia. Como familia es que les recibimos. Hay una mesa especial para usted con su familia, no importa el número. Recuerdo ya estos minutos, creo que fue a la segunda o tercera cena, nos llegó una familia que tuvo que usar 3 mesas. Esa sola familia, y dije, Padre amado, la familia más larga que tenemos en la cena es esa. Mira, ahí están las fotos. 3 mesas tuvieron que, no importa el número de su familia, vaya, nuestra iglesia les recibe y esa noche pasamos un momento en familia y celebramos la Navidad. Así es que, el mensaje final, Pastor Hanser, acerca del verdadero significado de la Navidad. Bueno, mi mensaje final apuntala a cualquier cosa que nosotros hagamos, incluyendo celebrar o no la Navidad. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, texto 31, dice la Escritura: si pues coméis o bebéis,
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sí. Entonces te invito que a partir de esta noche, si vas a celebrar la Navidad, celébrala para la gloria de Dios. Y si no la vas a celebrar, reflexiona respecto a lo que vas a hacer que sea para la gloria de Dios. Desde este altar te invitamos y te motivamos a que compres tu árbol de Navidad, a que si lo tenía guardado y pensaba botarlo, no lo bote, ármalo, pero ya sabe el verdadero significado de la Navidad, cómo tú lo vas a decorar, cómo va a hablar con tus hijos acerca de los parámetros, acerca bíblico, lo que va a poner en él, y todo lo que tú vayas a hacer que sea para glorificar y bendecir el nombre del Señor, como este programa cada viernes de 7 a 8 está diseñado para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Para el pastor Pedro Lluveres, el pastor Hansel Alburquerque y la pastora Nieves Cornelio. ha sido más que un placer, así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, y desde aquí te decimos Shalom, Shalom. Shalom.